Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del glaucoma y de las cataratas. El glaucoma es una enfermedad frecuente que afecta al 6% de la población. Vamos a ver cómo se hace un diagnóstico precoz y los tratamientos más adecuados. Con respecto a las cataratas también veremos los síntomas que pueden presentar estos pacientes, si se pueden prevenir y también veremos los tratamientos más adecuados. Para todo ello contamos en el plató con los siguientes invitados. María Dolores Miranda, muchas gracias por venir, María Dolores. Gracias, Juan. Es médico especialista en oftalmología y profesora de oftalmología aquí en la UCAM. Jerónimo Lajara, que también es médico especialista en oftalmología y además es el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica San Antonio. Gracias, Jerónimo. Gracias a ti por invitarme. Y Mariano Leal, que es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y profesor de la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de aquí de la UCAM. Muchas gracias, Mariano, por venir. Muchas gracias por invitarme. Vamos a dar entrada a las preguntas de la calle, donde las personas nos van a hacer las preguntas sobre lo que ellos quieren saber, tanto del glaucoma como de las cataratas. ¿Cómo me quedaría después de la operación? Y si iba a ser dificultad, iba a tener dificultad luego, necesitar gafas, en fin, todas esas preguntas reglamentarias. ¿Qué tratamiento debo de seguir cuando me operan de cataratas? ¿Es necesario ponerse gafas de sol? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Voy a empezar por ti, María Dolores. Vamos a empezar hablando del glaucoma, pero para que todos nuestros telespectadores puedan comprenderlo bien, me gustaría que nos explicara un poco el funcionamiento del ojo, lo del globo ocular, la tensión ocular, y luego nos diga exactamente qué es el glaucoma y qué tipo de glaucoma hay. Bueno, pues el ojo, el globo ocular, pues está compuesto por un sistema que se encarga de filtrar el humor acuoso. El humor acuoso está dentro del ojo y es el encargado de aportarle pues nutrientes y sobre todo la forma, que el ojo esté redondo y que no esté pues como si no estuviera como una uva pasa. Entonces, el glaucoma se localiza en un punto que es el trabéculum. Es una enfermedad en esta zona del ojo que es como si fuese el filtro que está filtrando continuamente ese humor acuoso pues para el correcto funcionamiento del ojo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un glaucoma? Pues cuando hay un glaucoma es que se produce un daño en ese trabéculo, en ese filtro, con lo cual se aumenta la tensión dentro del ojo. ¿Y esa tensión qué es lo que produce? Pues produce un daño en el nervio óptico, que es el nervio encargado de llevar toda la información que nosotros percibimos del exterior a nuestro cerebro. Entonces, cuando hay una tensión ocular elevada, se produce ese daño en el nervio óptico y como consecuencia se produce el glaucoma. Entonces aquí tendríamos que hablar de dos conceptos. Una cosa sería la hipertensión ocular, que es cuando la tensión del ojo está alta, y el glaucoma cuando está ya la neuropatía establecida. Vale, ¿y hay distintos tipos de glaucoma? Sí, hay muchos tipos de glaucoma. Hay glaucomas congénitos, hay glaucomas secundarios a traumatismos, pero lo que frecuentemente solemos decir un poquito así para la calle es que hay un glaucoma crónico y un glaucoma agudo. Y entonces estos son ya principalmente los dos tipos de glaucoma un poco pues para nuestro día a día, para lo que tenemos que saber. Jerónimo, ya lo ha explicado un poco María Dolores, pero mucha gente en la calle dice, tengo tensión en los ojos. ¿Tener tensión en los ojos es equivalente a tener glaucoma? ¿Y cuál es la tensión normal que hay en el ojo? Efectivamente, tener tensión ocular tiene todo el mundo. La cosa está en si la tienes alta o baja. Vale. Tener tensión alta no significa tampoco tener glaucoma. Porque la tensión, lo primero que tenemos que saber es que la tensión normal, que todo el mundo piensa que es 21 milímetros de mercurio, tensión normal, depende mucho también del espesor de la córnea. Una córnea muy gruesa, 21 puede ser hasta baja, y una córnea muy delgada, 21 puede ser muy alta. Pero tener la tensión alta no significa tener glaucoma. Para tener glaucoma, además, hay que tener daño, como bien ha dicho la doctora, daño en el nervio óptico y afectación del campo visual, la pérdida de visión periférica. Sin esos parámetros no tenemos glaucoma, tenemos hipertensión ocular. Y si tenemos hipertensión ocular, lo que tenemos es riesgo de glaucoma.
Vale. Por eso, cuando se tiene hipertensión solo y se ataja, pues se intenta controlar el riesgo de glaucoma. O sea que es muy importante, como después veremos, tomarle la tensión ocular a las personas a partir de una determinada edad, porque de alguna manera podríamos prevenir que se lesionara el nervio óptico y por tanto que apareciera el glaucoma. Efectivamente. Y eso lo podemos asegurar así, o sea que diciendo que si... No, medicina 100% no existe, 100% no existe, pero desde luego es... efectivamente, si nosotros hacemos screening tanto de la tensión ocular como del nervio óptico, como del campo visual, porque no solamente con la tensión vamos a detectar el glaucoma, por lo que he dicho antes, porque puede haber una tensión normalizada y puede haber un glaucoma, porque existen otros datos. Hay que hacer revisiones oculares anuales, sobre todo a partir de los 40 años, y con eso podemos hacernos una idea. Lo que no sé es si el sistema sanitario, quiero decir, si todas las personas mayores de 40 años nos tenemos que hacer cada año o cada 2 años una revisión ocular, no sé si podríamos entrar todos, ¿no? Lo veo... Eso es otro debate diferente al que tenemos hoy, pero eso es lo recomendable. Nosotros estamos como médicos para recomendar lo óptimo para un paciente, pero no para organizar el sistema sanitario, para eso están los políticos. Los políticos, ¿no? Pero es un tema muy interesante porque realmente se podrían evitar muchos casos de glaucoma si la gente se sometiera a las revisiones que se recomiendan. Efectivamente, pero yo creo que estamos en un punto bueno de educación sanitaria, ahora mismo. Estamos mejorando. Mariano, como médico especialista en medicina familiar y comunitaria, un paciente cuando te va a ti a la consulta, ¿qué síntomas presenta cuando tiene un glaucoma crónico? Vamos, este paciente presenta síntomas, pero si espero a que el paciente me cuente síntomas para diagnosticar un glaucoma, he fracasado. Perfecto. Eso de entrada. ¿Qué síntomas me puede contar el paciente? Pues sobre todo una disminución del campo visual, sobre todo lateral, porque el campo visual que pierde por el centro se compensa con el otro ojo. O sea, pero cuando el paciente nos cuenta eso, el médico de familia, en teoría, ha fracasado, porque como ha dicho antes Jerónimo, el punto clave es la prevención. Nosotros Entonces, tenemos que estar ahí. ¿qué hacéis vosotros desde primaria para prevenir? Recordarle al paciente que se tiene que medir la tensión ocular cada 2 años o cada año, dependiendo del riesgo y de la edad, derivarlo al oftalmólogo al mínimo síntoma o a veces simplemente para revisión. Y en algunos centros de salud hasta a veces se toma la tensión intraocular. O sea, ¿Sabéis no es lo tomarla habitual. vosotros? ¿Tenéis... Si tenemos el aparataje, en muchos centros se hace, ya depende del profesional, que ahí podemos O sea, diagnosticar. que lo que se trata aquí es de diagnosticarlo antes de que haya una lesión del nervio. De que no nos cuente nada el paciente. Si nos cuenta algo, el nervio está dañado, algo ha fallado. Algo ha fallado. Bueno, Bueno, pues esperemos que sigáis haciéndolo así de bien. Efectivamente. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Juan Carlos Ferre, nuestro profesor de latín y griego, nos va a explicar de dónde viene la palabra glaucoma y la palabra catarata. Muy buenas, voy a hablaros de 2 palabras, glaucoma y cataratas. Glaucoma viene del adjetivo griego glaukos, que significa claro, brillante, resplandeciente, verde azulado como la superficie del mar, y va acompañado del sufijo oma, que indica resultado de un proceso. Sería el resultado del proceso de un brillo excesivo por un reflejo desde dentro del interior del ojo hacia afuera. La otra palabra es cataratas, que viene del griego kata, hacia abajo, y el verbo arasein, que significa golpear, que imitaría el golpeo de una catarata cuando cae. Palabras de médicos. María Dolores, una pregunta que se hace mucha gente es si el glaucoma se hereda. O sea, si tiene un componente hereditario y aunque ya Jerónimo ha dicho de que a partir de los 40 años conviene hacer una revisión, en fin, si eso se está haciendo o no. Pero primero, ¿se hereda el glaucoma? Bueno, el glaucoma es una de las enfermedades oftalmológicas con un componente hereditario más fuerte. De hecho, hay muchos genes que se han implicado a la patogénesis del glaucoma y de la hipertensión ocular. Entonces, sí, es una de las enfermedades más hereditarias que existen, sobre todo eso. Entonces, bueno, es uno de los principales factores de riesgo de padecer glaucoma o hipertensión ocular, el tener antecedentes en la familia de personas que han sufrido esta enfermedad. Y a partir de los 40 años insistimos que se debe de hacer una revisión ocular. A partir de los 40 años, personas con factores de riesgo
todos los médicos de atención primaria o ópticos o personas que tengan tratamiento con pacientes susceptibles de padecer glaucoma deberían de enviarlo al oftalmólogo a hacer un despistaje y un cribado. Sí. Muy bien. Y Jerónimo, ¿el diagnóstico es tan sencillo como, bueno, qué hacéis para el diagnóstico aparte de medir la tensión ocular? ¿Qué otras exploraciones hacéis? Pues una de las cosas más importantes que hay que saber, que la población muchas veces no hace, que es que graduarse y ponerse unas gafas y ver bien no significa que no tengas nada, significa que te has puesto unas gafas. Tienes que hacerte una revisión ocular completa. Completa significa que aparte de graduarte y ver la graduación que tienes que llevar, te tomen la tensión, veas cómo está la parte anterior del ojo, la córnea, el cristalino, el ángulo y cómo está el nervio óptico. Para valorar el nervio óptico tenemos diferentes pruebas. Una se ha dicho ya que es la capacidad de visión periférica o el campo visual, y luego tenemos otra como es la tomografía del nervio óptico y la capa de fibra nerviosa de la retina, con un equipo que se llama OCT, que es tomografía óptica de coherencia, que nos dice de forma objetiva si hay daño en el nervio óptico. Y con eso podemos saber perfectamente si hay glaucoma o no hay glaucoma. Yo tengo que decirte que tengo 65 años y no me he hecho nunca una revisión ocular, pero a partir de, quiero decir, la semana que viene uno de los dos me va a tener que ver y me voy a hacer la revisión. Muy mal ejemplo, ¿eh? Muy mal ejemplo. Muy mal pero, ejemplo. En fin, oye, pero uno es sincero. Pues fíjate pero me la voy a hacer, ¿eh? Me la voy a si hacer. tuvieras un glaucoma, Dios no lo quiera, Tío. pues a lo mejor llegamos tarde, porque a lo mejor estás viendo muy bien la lectura, estás viendo muy bien de lejos, y de pronto resulta que estás tropezando mucho y tú te crees que es por la edad que tropiezas y resulta que es porque no tienes buen campo visual. Y entonces ese campo visual ya no se recupera. Bueno, Jerónimo, no me metas miedo, hombre. No. Lo que sí voy a hacer es pediros una Estoy cita. poniendo un ejemplo de lo que le puede pasar a una persona que no vaya en fin, que yo al me oftalmólogo a habéis tiempo. convencido de que me haré, porque es verdad, pero normalmente yo creo lo que me pasa a mí, creo que le pasará a la mayoría de las personas que no es, ¿no? A mucha gente. A mucha gente. Mucha Pero gente. lo estamos haciendo mal. Sí, por eso es muy importante las campañas de prevención de glaucoma y las campañas de concienciación y el Día Mundial de Glaucoma y todo lo que se hace para advertir a la población de que realmente esto es una cosa un poco más seria de lo que parece y que hay que quitarse el mito de que ya me he graduado y ya me he hecho una revisión. No, te has graduado y ya ves con las gafas, pero puedes tener muchos problemas que si no haces una revisión ocular completa no se van a detectar. A mí me ha quedado clarísimo, hasta tal punto de que voy a ir la semana que viene a hacerme la revisión. A ver si es verdad. Pero a lo mejor no te dan hora hasta dentro de 3 meses. Bueno, ya Conmigo sí, tú tranquilo. Tenemos otra sección que se llama Pruebas Médicas y el doctor Lajara en su clínica vamos a ver cómo toma la tensión ocular. Para medir la tensión ocular lo hacemos por un sistema que se llama aplanación. Es decir, aplanamos la superficie de la córnea y con eso sabemos la resistencia que hay en el ojo y se mide la tensión ocular. Eso se puede hacer de dos maneras. Mediante tonometría de aplanación de contacto, que es la lámpara hendidura típica de toda la vida, que hay un cono que se presiona en la córnea, ponemos un colirio y que nos emite una fluorescencia, fluoresceína, y con el color azul cobalto, mediante unos circulitos sabemos la tensión que tiene el ojo. También se puede hacer, y es muy clásico, de forma de screening, mediante medida por tonometría de aire, que es con un soplo de aire que también calcula la aplanación que tiene el ojo y con eso podemos saber la tensión ocular. Conocer la tensión ocular nos sirve para saber la tensión a la que está sometido el ojo. Una tensión de 21 que se considera normal, pero no es la misma en todo el mundo porque también depende de las personas el grosor corneal. En un grosor corneal bajo, una tensión de 21 puede ser alta, en un grosor corneal alto, es decir, una córnea gruesa, la tensión es más bien baja. Entonces hay que tener idea de lo que es la tensión ocular y también de lo que es el espesor corneal. Mariano, ante la sospecha, que ya me has dicho que si lo hacéis por síntomas, mala cosa,
cuando vosotros le tomáis la tensión ocular a un paciente, si la detectáis alta, ¿siempre los deriváis a oftalmología? Sí, el papel del médico de atención primaria, más que en el tratamiento, está en el seguimiento. Los derivamos siempre, más que nada por los medios técnicos que tiene el oftalmólogo que nosotros no disponemos. Por poner un ejemplo, nosotros podemos hacer una compimetría, pero por confrontación. Yo comparo el ojo del paciente con el mío, pero nadie sabe si el mío está bien. Perfecto. Y nuestro papel básicamente está en el seguimiento, en el que el paciente cumpla el tratamiento y se eche las gotas. Muchos pacientes nos llegan, doctor, yo no me echo las gotas porque me hace bolsas en los ojos y se me ponen oscuros. Insistir que se las tome, que es una enfermedad, vamos, una patología que hay que tratar durante toda la vida y que cumplan su tratamiento. Sospecharlo e incidir en que cumplen el tratamiento. Pero siempre los deriváis Siempre a los derivamos. oftalmología porque ellos tienen muchos más medios para hacer un diagnóstico mucho más preciso. Efectivamente, medir el espesor corneal, que como ha dicho Jerónimo es fundamental, eso nosotros no podemos hacerlo. Y en fin, la tecnología. La tecnología que tienen, que es muy importante. María Dolores, muchos de los pacientes que tienen glaucoma tienen hipertensión arterial. La hipertensión arterial sistémica general, ¿no?, en el ojo, ¿influye sobre el glaucoma? No hay estudios que hayan demostrado efectivamente una relación causal entre la hipertensión arterial y la hipertensión ocular, pero sí que es verdad que todo lo que son enfermedades vasculares y que afectan a la vascularización, pues en parte sí que va a afectar especialmente a la progresión o al deterioro del nervio óptico, ya agravando la propia patología del glaucoma. Al ser una enfermedad crónica y la hipertensión ocular otra enfermedad crónica, pues todo eso va agravando y dañando cada vez más al nervio óptico. Vale, o sea que aunque no hay una relación causa-efecto, de todas maneras, una persona con hipertensión arterial, lógicamente hay que intentar que tenga unas cifras adecuadas para su edad y también de esa manera pues evitamos otras enfermedades del ojo, ¿no? Lógicamente, o sea, evitar que pueda haber también enfermedades que sí que están relacionadas, como una retinopatía hipertensiva, una obstrucción venosa o arterial provocadas por la propia hipertensión arterial. Entonces, todo lo que sea prevenir enfermedades sistémicas va también a favorecer que la salud ocular sea mejor. Pero podríamos prevenir el glaucoma, por lo que estáis explicando, no veo la manera de prevenirlo. El glaucoma es una enfermedad muy difícil de prevenir, sobre todo porque es una enfermedad silente. Es una enfermedad que va progresando muy paulatinamente y que es muy complicado que haya síntomas que nos hagan predecir que se puede padecer un glaucoma. Es muy complicado. Entonces, es una enfermedad muy silente, por eso insistimos tanto en la evaluación oftalmológica bajo un profesional, para que podamos prevenir antes de que el daño sea severo. Porque es el problema, que cuando los síntomas son muy acusados, es que el daño ya es muy severo. Vale. Jerónimo, vamos a entrar en el tratamiento del glaucoma. ¿Qué papel juegan los colirios y cuándo hay que dar fármacos orales? Pues es un tema muy importante. Cuando no hay glaucoma, antecedentes familiares, tensión alta, factores de riesgo, pues la hipertensión, la diabetes, son factores que puede inducir a pensar que puede tener un glaucoma, pues hay que empezar el tratamiento. Y el tratamiento es bajar la tensión. Ocular. Ocular. No podemos incidir sobre los factores vasculares que afectan el nervio óptico, sobre la parte de la atrofia del nervio óptico que se produce como consecuencia del déficit de riego, pero sí podemos incidir sobre la tensión. Entonces se baja la tensión mediante colirios. Hay diferentes tipos de colirios, unos que son cada 12 horas, otros cada 8, otros cada 24, y con eso normalmente la tensión baja y en la mayoría de los casos se controla. Eso no quiere decir que no haya seguimiento. Se pone el tratamiento y hay que hacer un seguimiento muy exhaustivo. Y una cosa que os he incidido antes, que es muy, muy, muy importante, es el cumplimiento. Como es una enfermedad que no duele y que no te das cuenta hasta estadios muy avanzados, pues te pones el tratamiento y como no le ves un beneficio inmediato, pues mucha gente se deja el tratamiento y ya cuando viene a darse cuenta ya es tarde. Entonces, muy importante hacer el tratamiento para prevenir con los colirios. Tratamiento oral se hace en casos muy avanzados, cuando no se controla bien con colirios y tenemos que pasar a cirugía. Muchas veces lo utilizamos como un paso intermedio, pero el tratamiento oral es poco frecuente. Se hace cuando nos fallan los colirios
como paso intermedio de Porque la yo he cirugía. visto pacientes con glaucoma, que lo he visto, por ejemplo, porque tienen diabetes y en algunos casos les ponen diuréticos. Diurético, acetazolamida, sí. Sí, es la que Sí, pero hombre, a largo plazo se ponen muy pocos casos. muy pocos casos. Casos que el tratamiento no funciona bien, o que no podemos operar, o que hemos operado ya, pues se ¿Y utiliza. cuál es el pronóstico de un paciente que tenga glaucoma? Depende mucho de la fase en que esté. Si se inicia el tratamiento a tiempo, el pronóstico es bueno. O sea, eso es un buen seguimiento, un buen tratamiento, el pronóstico es bueno. Si se coge tarde, el pronóstico bueno si el paciente es muy exhaustivo. Por ejemplo, algún paciente, recuerdo alguno, con pérdida de campo visual muy severa, pero como ha sido un paciente que ha estado encima, que se ha tomado la atención cada semana, que ha estado con el tratamiento y que ha estado muy encima, pues ha mantenido el campo visual durante muchos años y pero si una vez que se diagnostica no se hace un buen seguimiento, eso es básico, lo normal es que pierda visión. Entonces, lo más importante es diagnosticar y a tiempo y hacer un tratamiento y un seguimiento muy exhaustivo. Muy bien. Mariano, en atención primaria, imagínate tú que tienes un paciente que tiene glaucoma, que va a sus revisiones. ¿Hay algún síntoma de alarma que tú digas, este paciente rápidamente lo tengo que mandar al oftalmólogo? ¿Algún síntoma que pueda presentar el paciente que nos diga, aquí hay una urgencia? El glaucoma crónico, si va bien controlado y cumple el tratamiento, normalmente nunca presenta ningún episodio que obligue a remitir a urgencia. Si el paciente es mal cumplidor o tiene otro tipo de complicaciones, por ejemplo, que se le obstruye el ángulo del ojo, puede tener un glaucoma crónico que se agudice y presente dolor ocular, se le ponga el ojo rojo y tenga una pérdida súbita de visión. En ese caso sí lo derivaríamos a urgencia, pero normalmente por complicaciones de ese glaucoma. Un glaucoma bien controlado es muy raro que nos obligue a derivar a urgencia. Bueno, yo lo que me está quedando muy claro es la importancia del diagnóstico precoz y la importancia del tratamiento y que los pacientes cumplan el tratamiento, porque esto hace que el pronóstico sea muy bueno, ¿no? Podríamos decir que eso es así. Y María Dolores, me imagino que en Internet circularán muchísimos bulos, como con cualquier enfermedad, respecto al glaucoma. ¿Cuáles son los que tú has visto? Algunos pacientes te dicen, he visto en Internet tal, para desmitificar todo eso. Hombre, pues hay mucha gente, pues por ejemplo, eso, pues siempre te vienen preguntando un poco a la consulta, pues por el láser milagro que cura el glaucoma. Pues sí que es verdad que hay algunos láseres que han demostrado ser efectivos para el glaucoma, pero que a día de hoy no superan el éxito que puede tener el colirio. El colirio es verdad que a la gente le molesta un poco ponérselo todos los días, pero un láser milagro que cure el glaucoma, pues desgraciadamente a día de hoy alguno puede ser un poquito efectivo, pero que sea plenamente efectivo no. Y luego, bueno, hace unos años, sobre todo se hicieron estudios en la década de los 70 y los 80, se puso muy de moda lo de que la marihuana y el cannabis, pues que curaba el glaucoma. Y bueno, pues los estudios que se hicieron es que, pues sí, podía curar, pero a dosis muy altas y con consumos pues de entre 6 y 8 veces al día. Entonces, claro, eran cantidades de 100 miligramos, 6 o 8 veces al día, pues la verdad es que... podría tener 1000 problemas más, incluyendo claro, que desencadenara brotes psicóticos incluso. Todo, con el, claro. Pero el remedio con la enfermedad. Claro. Bastante peor. Y además la baja durante muy poco rato la tensión. Sí, eso es. Entonces, realmente Que lo que interesa en el glaucoma es que siempre sean... que todo lo que se haga es que el tratamiento sea mantenido, o sea, que mantenga la tensión del ojo sea constantemente dentro de la normalidad. Eso es, que durante el día, durante las 24 horas o las 12 horas que actúe el colirio, que esté mantenida esa bajada de tensión. Que los cambios bruscos no son buenos tampoco. Tampoco. Subidas y bajadas también hacen... Claro, las subidas y las bajadas siempre han sido malas, del azúcar, de la tensión y de todo eso. ¿Y los colirios pueden dar algún problema, Jerónimo? Quiero decir, sí, conjuntivitis... Bueno, eso. por ejemplo, hay colirios que no se pueden dar en pacientes cardiópatas o broncópatas. Si tienen problemas de corazón y pulmón, pues los colirios beta bloqueantes no se pueden recetar. Están contraindicados. Otros colirios, por ejemplo las prostaglandinas, pues pueden producirte ojo rojo, crecimiento de pestañas, y algunos te producen incluso conjuntivitis irritativa. Cada colirio tiene sus posibilidades. No hay ningún medicamento inocuo. Los colirios tampoco. Ya. O sea, eso de ir a la farmacia, deme usted un colirio, pues eso es que es
una barbaridad, porque los colirios pueden matarte, incluso. Por ejemplo, un beta bloqueante en un paciente cardiopata te puede producir una bradicardia brutal que te mate. O sea que cuidado con los medicamentos, bien controlados. Que sean siempre prescritos y bien controlados, porque los medicamentos tienen sus efectos secundarios. Y como hay varios, pues lo que hay que hacer es, si hay un efecto secundario o está contraindicado, pues recetar otro y buscar alternativas. Claro que tenéis distintos tipos de colirios para adaptarlos a cada paciente. Efectivamente. ¿El glaucoma tiene operación? ¿Cuándo estaría indicado operar a una persona con glaucoma? ¿Ves? Eso es una pregunta importantísima porque el glaucoma no tiene operación. Lo que tiene operación es la tensión. Podemos bajar la tensión con una operación. Vale. Al operar bajamos la tensión y no necesitamos ponernos tanto colirio, ponernos menos o ninguno. Y ese es el tratamiento que se hace en el glaucoma, que es bajar la tensión para que no siga haciendo daño. Pero la operación no revierte el daño. Correcto. Ni los colirios tampoco. El daño que está hecho, está hecho. Vale. Revisiones. Insisto otra vez en la prevención, muy importante, porque cuando está el daño, ni la cirugía te lo quita. Vale. Solamente lo que hace es bajar la tensión para que no siga el daño. ¿Y qué hacéis? Aunque sea muy someramente... La cirugía filtrante se hace una pequeña ventanita en la esclera para que salga el líquido del ojo, pues como por su sitio habitual el trabéculo no sale bien, porque hay efecto de drenaje, pues se hace una ventanita para que salga el líquido, salga más y baje la tensión. O se pone una valvulita para que salga también el líquido. Aumentamos el drenaje principalmente. Para que el líquido fluya y no esté ahí aumentando. Y no se acumule. Vale. ¿Y se espera alguna técnica quirúrgica más moderna o esto lo estáis haciendo años, la misma técnica? No, la técnica está evolucionando, evoluciona muy a paso agigantado y se están investigando nuevos tipos de válvulas. Uno de los problemas que tiene la cirugía filtrante es que se puede obstruir a los 5 años y en un porcentaje elevado de casos, y lo que se está investigando también la posibilidad de que no se obstruya, o sea, medicamentos para que se obstruya y diferentes válvulas. O sea que eso está siempre en avance. Esto siempre está en avance, cada año un poquito mejor. Mariano, un paciente tiene glaucoma. ¿Hay algún tipo de ejercicio que no deba hacer el glaucoma? Y otra pregunta. Tú como médico de atención primaria ves pacientes que tienen hipertrofia de próstata, otro bronquítico, otro tal. ¿Qué fármacos no se deben dar en una persona que tenga glaucoma? Son dos preguntas, el ejercicio y los fármacos. Bueno, la primera pregunta, el ejercicio en general es beneficioso, porque el glaucoma se asocia también al estado cardiovascular del paciente. O sea, si tenemos mejor nuestras arterias y nuestros capilares, vamos a tener menos posibilidad de tener glaucoma. El ejercicio es bueno, pero hay ciertos ejercicios que pueden aumentar nuestra presión intraocular. Por ejemplo, la halterofilia, el buceo, el submarinismo en apnea, eso está contraindicado, las gafas de natación cuando las llevamos muy apretadas, el yoga en posición boca abajo, los ejercicios que nos supongan una alta presión abdominal, o sea, todos los ejercicios que nos suben la presión dentro del ojo, que más o menos se pueden deducir. Y respecto a los medicamentos, eso llevamos normalmente bastante cuidado los médicos de primaria, porque podemos producir un ataque agudo de glaucoma si hacemos una prescripción inadecuada. ¿Qué medicamentos son los que más contraindicados están y más tenemos en cuenta? Pues los antihistamínicos, los corticoides, a veces abusamos de la gota de corticoides, los tratamientos que pueden producir una dilatación en el ojo, en la pupila, pueden provocar una crisis aguda de glaucoma. Luego hay muchos más fármacos antiparkinsonianos, algunos antipsicóticos más específicos que también hay que tener en cuenta, pero los de uso más común son los corticoides y los antihistamínicos sobre todo, que hay que llevar cuidado si el paciente tiene glaucoma. Eso quiere decir que no es que estén absolutamente contraindicados, pero sí que hay que hacer una vigilancia más estrecha del paciente, ¿no? Efectivamente, o utilizarlos poco tiempo, si sabes que el paciente tiene la presión demasiado alta, no utilizarlos, o sea, utilizarlos con cuidado, con precaución. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar al otro tema otro problema que íbamos a tratar en el programa. A mí lo del glaucoma me ha quedado bastante claro, sobre todo lo de hacer las revisiones periódicas a partir de una edad y todo. Vamos a hablar de las cataratas, María Dolores. Y bueno, aunque todo el mundo hemos visto lo que son las cataratas y tal, porque hemos visto personas mayores que las tienen y tal, ¿qué son exactamente las cataratas y qué tipo de cataratas hay? Bueno, pues la catarata es un envejecimiento del cristalino. El cristalino es una lente que todos tenemos dentro del globo ocular, que es la encargada pues, de que podamos enfocar a las múltiples distancias que tenemos, que podamos ver tanto bien de lejos como de cerca. Y la catarata es propiamente un envejecimiento, un enturbiamiento de esa lente. Ese cristalino se va volviendo cada vez más opaco, impidiendo que podamos ver bien, que veamos borroso.
Tipos de cataratas, pues igual que el glaucoma, hay un montón. Hay cataratas congénitas, hay cataratas seniles, hay cataratas traumáticas, hay cataratas producidas por el uso de medicamentos, como por ejemplo son los corticoides, cataratas producidas por enfermedades, pues hay varios tipos de cataratas. Las más frecuentes, pues sobre todo las seniles, a partir de los 65 años, el envejecimiento del cristalino, pues hace que pues, un elevado alto por ciento de la población pues, que desarrolle cataratas. Y Jerónimo, ¿qué factores, aparte de la edad, que María Dolores lo ha dejado muy claro, hay otros factores que favorezcan el desarrollo de las cataratas y podemos hacer algo para retrasar su aparición? Bueno, uno de los factores se ha nombrado ya, como son los medicamentos, ¿no? El componente genético también puede... A veces encuentra una catarata con 45 o 50 años, pues dice, pues, ¿cómo me ha parecido tan joven? Pues resulta que teóricamente también tiene cierto componente. Pero una cosa muy importante, sobre todo en zonas como la nuestra, es la luz solar. La exposición a la luz solar hace que aumenten los radicales libres y que aumente el riesgo de padecer catarata o padecer degeneración macular. Y cómo no, lo que es malo siempre en cualquier enfermedad, que es el tabaco y el alcohol. Efectivamente, eso siempre... Pero que aquí además está demostrado que es verdad, que sí, es malo. Bueno, y la exposición a la luz solar. Con lo cual, yo lo he dicho muchas veces, que recomiendo que en sitios como Murcia, el sur, debemos llevar gafas de sol de forma permanente todos los días, porque es que la exposición a la luz solar aumenta mucho el riesgo de enfermedades en el ojo. O sea, hay que llevar gafas de sol, además, homologadas. Ya. No comprarse una gafa por ahí en la calle sin saber de dónde viene. Una gafa homologada, porque tiene que tener un filtro adecuado que nos proteja la retina, que nos proteja el cristalino, y eso es una manera de prevenirlo. ¿Cómo convencemos a los padres de que los padres y madres de que los niños pequeños, con 2, con 3 años tal, usen gafas de sol en el verano? Pero es que yo creo que es muy importante, ¿no?, por lo que estáis diciendo. Efectivamente, es que yo creo que eso, como es una enfermedad a largo plazo, pasa como todas las enfermedades a largo plazo. No se ve el beneficio. Claro. Pero hay que, pues una de las cosas que hay que concienciar a la población es que hay que protegerse. Igual que nos dicen los dermatólogos que nos tenemos que proteger la piel y hacer protección, pues esto sería un poco la crema de protección, que son las gafas de sol. Sí, sí, pero realmente, bueno, este programa queremos dar a conocer las enfermedades, pero sobre todo hacemos mucho hincapié en el tema de la prevención, porque realmente muchísimas cosas sí que es verdad que las podemos prevenir, ¿no? ¿Y tiene síntomas? ¿Una persona con cataratas tiene algún síntoma específico de la catarata o...? Pues la catarata, la ventaja que tiene la catarata con respecto al glaucoma es que si la diagnosticas tarde, el tratamiento es igualmente efectivo. Con lo cual no pasa nada. Lo que pasa es que como te vas a hacer una revisión para descartar el glaucoma, también vamos a descartar la catarata y vamos a descartar cualquier enfermedad que puedas tener en el ojo. Entonces, en las revisiones pues se descarta todo. Pero la catarata pues no pasa nada con diagnosticarla tarde. El paciente lo que empieza a notar es que le empieza a cambiar la graduación. Normalmente dicen, no, pues mira, si es que yo no usaba gafas y empiezo a usar gafas de miope con 45 o 50 años. Es que yo tenía una miopía de 2 y me ha aumentado a 4 y resulta que yo soy todavía joven. Si no me debería aumentar. Esos pequeños cambios de graduación nos pueden hacer pensar que puede empezar una catarata. Y bueno, cuando un paciente ya empieza a decir, veo borroso, distingo mal los colores, pues ya, o aparecen un montón de halos alrededor de las imágenes, pues ya empiezas a pensar que una catarata más avanzada. Pero normalmente, como consulta casi siempre es por disminución de visión, y que una persona que se quiere cambiar la gafa porque ve menos, se da cuenta que ve menos, y ahí es donde te das cuenta que le cambia la graduación y tiene catarata. Y que tiene catarata. Mariano, me imagino que en atención primaria algunos pacientes con cataratas te harán la pregunta que te voy a hacer yo ahora. ¿Se puede curar una catarata sin operarse? Cierto, y nos piden gotas. Como médico de familia, manden unas goticas, que esto, pues no, desgraciadamente no. Ojalá se pudiera tratar sin operar. Una vez que las proteínas que forman el cristalino se han desnaturalizado y pierden su transparencia, si no se opera no hay... Pero esa pregunta te la haces, ¿no? Sí, incluso alguno que ha ido y le han dado unos rayos y tal, a ver si con eso... En fin, tratamiento sin base científica. Vale. Pero vamos, no... O sea, que el tratamiento de la catarata es la cirugía.
Y María Dolores, ¿qué tipos de cirugía hay para el tratamiento de la catarata? Bueno, pues antiguamente la catarata se extraía en bloque, se quitaba el cristalino en bloque. Actualmente, pues las técnicas ya no son tan agresivas. Entonces, afortunadamente, por una incisión mínima de entre 2 y 3 milímetros a predilección por el cirujano, pues se entra con un aparato de ultrasonidos. Lo normal es utilizar un aparato de ultrasonidos y hace que se emulsifique, que se emulsione ese núcleo de la catarata y se va absorbiendo. Una vez que está absorbida esa catarata, en una especie de saco, que es el que le da soporte al cristalino, se introduce una lente. Y esa lente es la que va a restaurar el cristalino que teníamos antiguamente. Es una prótesis intraocular a modo de lente, que hace que nosotros podamos volver a ver. O sea, que el paciente que se opera... una lente por otra lente. Una lente por otra. Por otra lente. Muy bien. Jerónimo, antes se decía, y esto es una cosa que lo hemos oído siempre, no te opero de cataratas porque no están maduras. ¿Cuándo se debe de operar una catarata? Pues eso es, antiguamente se hacía así porque el porcentaje de complicaciones de la cirugía quitando el cristalino en bloque era muy alto y además, como cuando quitabas el cristalino no sustituías por otro y te tenías que poner una gafa, como decíamos, de culo de vaso de 12, 13, 14 dioptrías, o te operaba los dos o no podías llevar un ojo a cero y el otro, uno con 14 y el otro sin nada. Entonces había que esperar que madurara y tal. Y además, si se operaba la catarata antes de que estuviera muy madura, era muy fácil que se rompiera y la cirugía no fuera bien. Pero con las técnicas nuevas, cuando lo que se hace es quitar parte del cristalino, que se hace con aspiración, que se hace una incisión de 2.0, que es como la punta de un bolígrafo muy pequeñita, con muy poco riesgo, la catarata hay que quitarla cuando pierda calidad de vida el paciente. Vale. Subrayo y con mayúsculas. Cuando se pierda calidad de vida. Porque es una cirugía de calidad de vida. Vale. Si ves mal y quieres ver mejor, o te impide realizar tu trabajo, pues hay que operarse cataratas. ¿Qué pasa? Que eso es muy elástico, porque no es lo mismo una persona que tenga que conducir de forma profesional, imaginemos una persona que lleve un camión por la noche o un taxista, que una persona que esté en su casa y no haga una actividad fuera y con la visión que tiene se defiende bien. Entonces, el momento cambia de una persona a otra. Totalmente. Entonces, según la Sociedad Española de Oftalmología, hay un parámetro más o menos para poner a una persona en lista de espera que es un 50% de visión, 0,5 en visión lejana, pero que con salvedades como son la profesión o algún tipo de catarata que resulta que con visión nocturna por la noche ves 0,5, pero cuando te da la luz, sobre todo las corticoideas centrales, resulta que te da la luz, se cierra la pupila y ves mucho peor. Entonces, no hay un parámetro exacto, pero yo creo que lo has dicho muy, la calidad de vida es el mejor parámetro de definición de cuando uno pierde calidad de vida y necesita más calidad de vida. Y el porcentaje de éxito de la operación de catarata es elevadísimo, ¿no? Bien, es que eso, el matiz, el porcentaje de pacientes que se operan de cataratas y ven después es altísimo, o sea, supera el 99%. 99%. Lo supera ampliamente. No digo 100%, en medicina no existe el 100% ya. Y no existe en este caso tampoco. Siempre puede haber alguna complicación o algún problema. Pero el éxito hay que definirlo según lo que se espera de la operación. Si de la operación esperas operarte de cataratas y ver, aunque te tengas que poner gafas, el éxito está casi, no 100% asegurado. Si lo que esperas es operarte de cataratas y no llevar gafas, el éxito es más complicado, porque hay que elegir el tipo de lente según el paciente, a veces hay que hacer un segundo tiempo para corregir la refracción residual y entonces ya el éxito es un poco más bajo. Pero es que ya estamos exigiéndole mucho a la cirugía. Pero si es ver... Una de las preguntas que nos han hecho en las personas cuando le hemos preguntado en la calle es si después de operarse de cataratas siempre había que llevar gafas. No, bueno, depende. Pues sí. Si te operas con una lente monofocal, te va a corregir la visión lejana, pero no te va a corregir el astigmatismo ni te va a corregir la visión intermedia y la visión cercana. Si te operas con una lente bifocal, te va a corregir cerca y lejos, pero no intermedia. Ya. Si te operas con una trifocal, te va a corregir lejos, intermedio y cerca, pero con saltos entre intermedio y cerca y entre intermedio y lejos. Si quieres corregir el astigmatismo, esa lente tiene que llevar la corrección de astigmatismo, tiene que ser tórica. Y ahora la novedad precisamente, y lo que se está investigando ahora, y es la evolución de este año, una de las lentes la hemos desarrollado a nivel mundial, aquí en Murcia, los primeros estudios, saldrá dentro de poco
una noticia, y es lentes que puedes ver lejos, intermedio y cerca de forma continua, sin saltos. Que eso es lo que más se parece al cristalino. Pero como el cristalino humano no hay nada. Es como todavía. la leche materna. Como la leche materna no hay otra leche. La mejor lente es el cristalino. Vale. Porque como tiene un músculo que la va regulando según la distancia, eso todavía no se ha conseguido igualar. Pero vamos a ver, precisamente esos son los retos de la investigación en oftalmología que tenemos ahora mismo. Muy bien. Mariano, si una persona, yo esto de atención primaria es que me imagino que muchas veces va un paciente que tiene cataratas y te dice, ¿te puede decir algo que te sugiera que ha tenido un problema derivado de la catarata y que tengas también que derivarlo de manera urgente al oftalmólogo o no? Normalmente no. Normalmente la catarata no tiene complicación salvo la pérdida de calidad de vida, como ha dicho Jerónimo. Los pacientes en general en primaria les cuesta trabajo operarse, sobre todo las personas mayores, les van dando tregua, como dicen ellos. Bueno, voy a ver si aguanto la siguiente revisión. Pero a veces son ellos mismos los que llegan y te dicen, oiga, vuélvame a derivarme al oftalmólogo que todavía no hace el año, pero ya no puedo más. Eso sería un poquito cuando el paciente nota ya una caída que no es capaz de adaptarse a su vida cotidiana. Por eso que has dicho que los pacientes se resisten, yo recuerdo de una paciente diabética muchos años que yo la mandaba a operar porque la pobre venía con alguien llevándola de la mano porque no veía. Y no se quería operar, y yo le mira, no vengas más, de broma, si no te operas, porque es que desde luego vas a mejorar muchísimo y tal y cual. Bueno, conseguimos que se operara, veía perfectamente, dándonos besos allí cada vez que venía, y no hicimos nada más que convencerla de que se operara. ¿Es una actitud buena convencer a los pacientes que tienen mala calidad de vida para que se operen de cataratas? Yo pienso que es fundamental, y son los pacientes más agradecidos. ¿Por qué? Esta venía y no daba besos. Porque son los que siempre. peor están. Entonces pasan de no ver nada a ver perfecto. No es lo mismo el que se opera al principio, que nota una mejoría importante, pero hay gente que efectivamente va con bastón y que le tienen que ayudar y de pronto ve un milagro. O sea, lo ideal es que no esperemos a que se produzcan esos milagros, que se los recomendemos un poco antes. Ya, pero yo recuerdo este caso porque, por cierto, se hace cuando se opera a una persona de cataratas, se hace con anestesia general, con anestesia local, Jerónimo. Ese es un tema muy importante. Lo primero es decir que no tenemos que esperar a esos casos de catarata tan avanzada, porque con las técnicas de ahora, cuanto más avanzada, cuanto más dura, más difícil es de quitar y más posibilidad de complicaciones. O sea que diagnostica la catarata, se pierde calidad de vida, automáticamente a operarse. No esperar que se madure mucho porque entonces cuesta más trabajo de quitar. Vale. Bien. Perdón, la pregunta era que me he despistado. La anestesia. La anestesia, sí, perdón. Anestesia se puede hacer con anestesia general, con anestesia perivulvar, que es pinchando alrededor del ojo, o con anestesia en gotas. La mayoría de las cataratas se hace con anestesia en gotas, con lo cual es muy poco riesgo para el paciente. El problema está que todos los ojos no se pueden operar con gotas. Hay pacientes, cataratas, que puedes prever que puede haber algún problema o determinadas circunstancias que hacen que haya que operar con anestesia perivulvar, o sea, durmiendo el ojo. Y casos muy concretos hay que hacer anestesia general. Por ejemplo, una persona con Alzheimer, que Alzheimer avanzado, que sabes que le va a mejorar su calidad de vida el operar las cataratas, pero no va a colaborar en la intervención, lo tienes que hacer a veces con anestesia general. Hay circunstancias que determinan anestesia general, pero es muy raro. La mayoría se hacen con anestesia en gotas y un pequeño porcentaje con anestesia perivulvar. Y María Dolores, ¿cuánto tiempo tardáis en una operación de catarata? Sé que eso lleva un tiempo de preparación, luego tal, pero es una intervención, podemos decir, para que la gente sencilla, complicada. ¿Qué aparataje usáis? En fin, no sé cómo se opera una catarata, la verdad. Vamos a ver, no sé, que no le podemos decir es una cirugía sencillísima, porque pues como todas las cirugías tiene sus complicaciones, o sea, incluso quitarte una muela pues puede traer sus complicaciones. Es una cirugía relativamente rápida, pues hay gente que tarda 5 minutos, otras personas que tardan 20 minutos, gente que le puede llevar un poco más, según el cirujano, pero lo normal es que, bueno, pues en 15 minutos esté resuelta la cirugía. Es cierto que se requiere su tiempo preoperatorio y pues evaluación por el anestesista, el tiempo que entra en el quirófano y todo eso. Lo que es la operación en sí es una operación relativamente... Sí, pero que a veces la operación es limitado, pero todo lo de alrededor... Un poco más la parafernalia. Nos podemos quedar con una frase, que es una cirugía muy sencilla para el paciente y muy compleja para el médico y la enfermera y sus ayudantes, porque requiere mucho aparataje, mucho aparataje, mucha experiencia
para que realmente el paciente salga pensando que no se ha hecho nada. Porque el paciente sale, pues esto no es nada, pero lo que lleva alrededor es costosísimo, un equipo muy costoso y mucha experiencia. No, sí, me imagino que no debe ser nada... O sea, que a veces las cosas son sencillas, pero intervienen muchas personas y mucho aparataje para poder tener el éxito ese de más del 99%. Efectivamente, eso es bastante complejo. Lo que pasa es que lo quería decir porque la gente sale al quirófano diciendo, esto no es nada. Bueno, no es nada gracias a todo lo que hay alrededor. Es lo mismo que dice, cuando ve un piloto de Fórmula 1 que te hace una curva a 300 por hora y dice, bueno, pues eso parece que no es nada. Bueno, pero es que hazlo tú. Si lo haces tú, te matas. Te matas seguro. Es dificilísimo. Yo tengo una anécdota de un alumno muy próximo que le gustaba la oftalmología y fue un día allí estaba en medicina y fue allí al quirófano. Quiero ver cómo operáis cataratas. Fue al quirófano y cuando llevaba 3, dice, yo me voy, estoy aburrido. Y cuando se va, dice, ¿qué pasa? Dice, ¿tengo que estudiar tanto para esto? Digo, no, estudiando mucho, esto no lo haces. Luego tienes que tener encima mucha experiencia. Claro. Complejo. No, es que eso es a veces la gente piensa y dice, bueno, si ha tardado 5 minutos. Y parece muy sencillo. Muy sencillo, pero realmente a veces... Es que hacerlo sencillo requiere mucho equipo y mucha experiencia. Y María Dolores, ¿al cuánto tiempo de operarse una persona de cataratas, digamos, que puede hacer ya la vida normal totalmente? Bueno, pues lo normal es que si una persona se opera un día, pues que al día siguiente ya pueda hacer más o menos vida normal, más o menos, pues bueno, pues salir a la calle, hacer las actividades diarias normales. Puede tardar un poquito más en enfocar, en que la visión sea la visión correcta, la visión que se desea, pero eso es un poquito lo deseable. La visión se puede ir tardando en recuperar o la visión más fisiológica puede ser que sea pues alrededor pues, de la semana, de los 15 días. Pero vamos, que una persona se opera de cataratas y al día siguiente puede hacer su vida prácticamente normal. Muy bien, pues entonces es una cosa rápida. Sí. Mariano, en atención primaria yo siempre digo que no hay preguntas tontas, porque todo lo que es una preocupación para el paciente es una preocupación, que él debe de preguntarlo y entonces solventarle el problema. ¿Una persona que se haya operado de cataratas puede viajar en avión sin ningún problema? Si ya está estable de la operación y no se le ha introducido gas intraocular, que no se suele introducir en la cirugía de cataratas, sin ningún problema. Siempre y Pero cuando seguro esté que te lo han preguntado eso. Sí, algunas veces. Sobre todo gente más joven que por su trabajo tiene que viajar, lo preguntan. Lo preguntan. ¿Puedo salir de España? Pues hombre, sí. Muy bien. Y Jerónimo, ¿qué bulos circulan en Internet con respecto a las cataratas? Porque en Internet circula de todo. Habrá cosas buenas y cosas... Bueno, pues unas gafas que puedes ver sin operarte, medicamentos que te quitan la progresión de la catarata, eso es lo más frecuente. Pero es que, sobre todo, algunos están basados en cosas reales, porque es que hubo hace muchos años, yo me acuerdo cuando empecé la especialidad en el año 87, pues resulta que había un medicamento para intentar evitar la progresión de la catarata. Existía, estaba en la farmacia, se recetaba y cuando empezamos la especialidad, pues algunas veces se recomendó. Luego se demostró que en experimentación funcionaba, pero en vivo no funciona. Entonces ahora no se receta, pero algunos sitios se sigue vendiendo por internet. ¿Sí? Y luego gafas que hagan que veas bien, pues hay algunas que están en experimentación para mejorar la visión en pacientes con cataratas, sobre todo en zonas donde no hay facilidad para acceder a la cirugía, pero no evita la progresión. O sea, la catarata progresa sí o sí, tomes lo que tomes, te pongas lo que te pongas. María Dolores, ¿se pueden operar las cataratas de los dos ojos a la vez o es preferible operar primero una y luego la otra? Hombre, se pueden operar las cataratas de los dos ojos a la vez, sí que se pueden operar. Pero bueno, eso ya un poco en preferencias del cirujano. No pasa nada por operar las dos cataratas a la vez. Hay otros cirujanos que prefieren pues operar un ojo y a la semana siguiente el otro, pero es que hay muchas veces que nosotros cada vez operamos pacientes más jóvenes. Entonces hay un paciente que igual te dice, es que yo solamente dispongo de una semana para esta intervención, porque luego pues tengo mis vacaciones o viajes, negocios. Entonces claro, pues si lo quiere resolver pronto y se quiere operar a una persona los dos ojos a la vez, pues efectivamente sí que se puede
puede hacer. Pero ¿por qué dices que cada vez operáis gente más joven? ¿Porque el diagnosticáis más Por lo que estamos precozmente o hablando, por el sol o por la calidad de vida? Los pacientes, o sea, nosotros los médicos cada vez nos damos cuenta de que el paciente cada vez demanda más calidad de vida. La catarata, pues una persona de 55, de 60 años que puede empezar pues con unos síntomas, con un poquito de pérdida de visión o sobre todo pérdida de visión nocturna, que igual tú cuando le vas a operar ya no le vas a recomendar una cirugía refractiva porque él no se adapta a las gafas, conduce mucho y tú le dices, bueno, pues se puede hacer una cirugía pues de cataratas, por decirlo así, un poquito precoz. Ya, Pues entonces es un poco la calidad de vida, entonces por eso cada vez operamos antes. Es lo que decía Jerónimo al principio, es que no se operaba a la gente, o si se operaba igual se operaba con 80 años. Claro. Y tampoco era lo mismo la calidad de vida de una persona de 80 años hace 30 años que a día de hoy. Jerónimo, como habéis dicho que no a veces quitáis el trocico del cristalino que está más opaco, etcétera, ¿puede volver a salir la catarata después de operarse o no? No, efectivamente lo que hacemos es quitar todas las capas de cristalino y dejar la última capa donde va apoyada la lente. Bien, el cristalino no se regenera, pero la capa donde dejamos para apoyar la lente, esa capa puede haber migración de células epiteliales que opacifiquen esa capa y eso lo llamamos catarata secundaria. Y eso no hace falta operar, hay un láser que de la misma consulta se hace para abrir esa capa y que vuelva a ser transparente otra vez. Pero quiero hacer un matiz con el tema de la cirugía bilateral. Las cataratas se operan siempre una detrás de la otra. No se operan los dos a la vez, se opera uno y después el otro. Y ya eso lo separas 5 minutos, una semana, un mes o un año según el paciente. Cuando hablamos de cirugía bilateral es que separamos la cirugía una de la otra 5 minutos. Vale. Pero son material diferente, instrumental diferente y todo diferente como si fueran dos pacientes por seguridad. Claro. Y está demostrado que separar la cirugía 5 minutos o separarla una semana o un mes tiene el mismo riesgo. Vale. Entonces, dependiendo de las circunstancias, se puede hacer cirugía bilateral. Muy bien, pues llevamos ya 1 hora de programa prácticamente y entonces entramos en los 5 últimos minutos. Yo creo que se han olvidado pocas cosas, pero por puntualizar algo que queráis hacer, Mariano, o de resaltar algo de lo que hayas dicho. Prevención, pensar en el glaucoma y en la catarata y no dejar nunca el tratamiento. Muy bien. Jerónimo. Revisiones anuales y confiar en tu oftalmólogo, que seguro que si tienes algo te lo va a detectar a tiempo. Y una vez que te pongan el tratamiento, cumplimiento. ¿Y María Dolores? Pues bueno, yo también recomendar eso, pues un poco eso, que siempre nos pongamos en manos de oftalmólogos expertos y de personal experto sobre todo eso, pues porque son cirugías muy precisas, muy delicadas y que bueno, pues que cuanto más nos impliquemos en la enfermedad, pues un poquito mejor. Bueno, pues realmente creo que ha sido un programa eminentemente práctico, muy pocas dudas le debe quedar a las personas que no hayan estado viendo en general y sobre todo yo lo voy a hacerme una revisión oftalmológica a partir de una edad para descartar estas enfermedades. Por mi parte nada más, daros las gracias por seguir viéndonos como cada semana y nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis...